Más allá de las puertas que advierten, abandonad toda esperanza, los que aquí entráis, se extiende un abismo de tormento eterno, el infierno. Este reino de oscuridad y sufrimiento se divide en 9 círculos concéntricos, cada uno destinado a castigar pecados específicos, aumentando en gravedad a medida que se desciende. El viaje comienza en el limbo, morada de los no bautizados y los paganos virtuosos, donde la ausencia de Dios es el único castigo. Luego, la lujuria, la gula y la avaricia son castigadas en los círculos siguientes, reflejando los pecados de exceso. Más profundo aún, la ira hierve en un pantano fangoso, mientras que la herejía arde en tumbas de fuego. La violencia en todas sus formas encuentra su castigo en el 7º círculo, dividido en 3 anillos de sufrimiento creciente. El fraude, considerado más grave por su naturaleza deliberada, ocupa el vasto 8º círculo, Malevolge, con sus 10 fosas de engaño y corrupción. Y en las profundidades más oscuras yace el 9º círculo, Cosito, un lago helado donde los traidores están eternamente congelados con Lucifer mismo atrapado en su centro. A través de este reino de horror y sufrimiento, un viajero mortal se aventurará, guiado por la sabiduría de los antiguos, para comprender la naturaleza del pecado y el precio de la redención. Es en este escenario de tormento eterno donde comienza nuestra historia. En la oscuridad de una noche tormentosa, me encontré perdido en un bosque sombrío, desorientado y temeroso. Había perdido el camino recto de mi vida y ahora vagaba sin rumbo, acosado por bestias feroces que representaban mis propios vicios y debilidades. Cuando todo parecía perdido, apareció ante mí la figura del gran poeta Virgilio, enviado por mi amada Beatriz para guiarme en un viaje extraordinario a través de los reinos del más allá. «Dante», me dijo Virgilio con voz serena, «he sido enviado para guiarte por un camino que pocos mortales han recorrido. Descenderemos a las profundidades del infierno, ascenderemos por la montaña del purgatorio y si eres digno, alcanzarás el paraíso. ¿Estás dispuesto a emprender este viaje?» Con una mezcla de temor y curiosidad, asentí. «Maestro», respondí, «guíame, pues confío en tu sabiduría». Así comenzó nuestro descenso hacia el abismo. A medida que nos acercábamos a la entrada del infierno, un escalofrío recorrió mi espina dorsal al leer las palabras grabadas sobre el portal. «Abandonad toda esperanza, los que aquí entráis». Primer círculo, el limbo. Cruzamos el umbral y nos adentramos en el primer círculo del infierno, el limbo. Aquí, el aire era pesado y una luz tenue iluminaba un gran espacio donde deambulaban incontables almas. «¿Quiénes son estos, maestro?», pregunté a Virgilio. «Estos son los indiferentes, los pusilánimes y los no bautizados», respondió. «Almas que no hicieron ni el bien ni el mal en vida, rechazadas tanto por el cielo como por el infierno». Mientras caminábamos, reconocí rostros famosos: Ovidio, Homero, Sócrates, Aristóteles y Julio César. Sus expresiones eran de melancolía eterna, condenados a vagar sin propósito por la eternidad. Me acerqué a Homero, cuya mirada perdida me conmovió. «Joven viajero», respondió con voz cansada, «vivimos en un anhelo eterno, recordando la gloria que una vez conocimos, pero nunca podremos alcanzar la verdadera paz. Este es nuestro castigo, existir sin propósito, sin esperanza de redención». Sus palabras me dejaron un sabor amargo mientras continuábamos nuestro descenso. Segundo círculo, lujuria. El aire se volvió más denso y oscuro a medida que nos adentrábamos en el segundo círculo, el reino de la lujuria. Aquí, una tormenta eterna arrastraba a las almas de los lujuriosos en un torbellino sin fin. «Estos son los que sucumbieron al deseo carnal», explicó Virgilio. «Observa cómo son arrastrados sin control, tal como en vida se dejaron llevar por sus pasiones». Entre los condenados reconocí figuras legendarias: Aquiles, Helena de Troya, París, Tristán, Cleopatra y Dido. Sus gritos de agonía se mezclaban con el rugido del viento.
Me acerqué a una pareja que giraba juntos en el aire. Eran Paolo y Francesca, amantes cuya historia conocía bien. «Decidme», les pregunté, «¿cómo llegasteis a este tormento?» Francesca, con lágrimas en los ojos, respondió: «El amor nos condujo a la muerte. Leíamos juntos la historia de Lancelot y Ginebra, y en un momento de debilidad nos besamos. Ese beso selló nuestro destino. Ahora estamos condenados a girar eternamente en este viento, siempre juntos, pero nunca en paz». Su relato me conmovió profundamente y sentí compasión por estos amantes atrapados en un ciclo eterno de pasión y dolor. Tercer círculo: gula. Dejamos atrás el torbellino de la lujuria y entramos en el tercer círculo, donde una lluvia fría y pestilente caía sin cesar sobre los glotones. El suelo era un lodazal nauseabundo en el que se revolcaban, vigilados por el monstruoso Cerbero, el perro de 3 cabezas. El hedor era insoportable, una mezcla de podredumbre y desperdicios que me hizo sentir náuseas. Los glotones yacían en el fango, incapaces de moverse, atormentados por el hambre eterna que nunca podrían satisfacer. Tú, el vivo!», gritó una voz desde el lodo. Era Ciaco, un florentino que reconocí. «¿Has venido a burlarte de nuestro sufrimiento?». Me acerqué con cautela, evitando hundirme en el fango. «No, Ciaco, he venido a aprender. Dime, ¿cómo es tu tormento?». Ciaco soltó una risa amarga. «Mi tormento. Mira a tu alrededor. Estamos condenados a yacer en esta inmundicia, azotados por la lluvia helada, con Cerbero desgarrando nuestra carne una y otra vez. Nuestros estómagos rugen de hambre. Pero solo podemos tragar este lodo asqueroso. Es el castigo perfecto para quienes en vida solo pensaron en satisfacer sus apetitos». Mientras hablaba, Cerbero se acercó gruñendo, sus 3 pares de ojos rojos fijos en nosotros. Virgilio rápidamente tomó un puñado de lodo y lo arrojó a las fauces de la bestia, que se apartó momentáneamente. Cuarto círculo: avaricia y prodigalidad. El cuarto círculo nos recibió con un estruendo ensordecedor. Aquí, los avaros y los pródigos estaban condenados a empujar enormes pesos en direcciones opuestas, chocando violentamente entre sí. Plutón, el dios de la riqueza, custodiaba este círculo, pero Virgilio lo silenció con unas palabras firmes. «Observa, Dante», me dijo mi guía, «estos son los que atesoraron o dilapidaron su dinero en vida. Ahora están condenados a este ciclo eterno, simbolizando cómo sus acciones extremas los llevaron al desequilibrio». Vi a papas, cardenales y otros poderosos luchando con sus pesadas cargas. Sus rostros estaban desfigurados por la codicia y el esfuerzo, irreconocibles en su tormento. «Maestro», pregunté, «¿por qué no hablamos con ninguno de ellos?». Virgilio me miró con gravedad. «La codicia, Dante, es un pecado que corrompe el alma hasta que no queda nada digno de mención. Estos condenados han perdido su individualidad, consumidos por su obsesión con la riqueza. No hay nada que puedan decirnos que valga la pena escuchar». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza destructiva de la avaricia y cómo puede deshumanizar a una persona hasta el punto de perder su esencia. Quinto círculo: ira. Descendimos al quinto círculo, donde las aguas negras y pútridas del río Estigia formaban una laguna cenagosa. En su superficie, los iracundos se golpeaban y mordían mutuamente en una furia interminable, mientras que bajo las aguas los perezosos borboteaban, ahogándose eternamente en su propia apatía. El aire estaba cargado de gritos de rabia y burbujas de desesperación. Mientras cruzábamos en la barca de Caronte, vi a 2 almas enzarzadas en una lucha feroz. «Argenti», gritó una de ellas, «tu arrogancia te ha traído aquí. Sufre como nos hiciste sufrir en vida». Reconocí el nombre. Argenti había sido un florentino conocido por su temperamento violento. Ahora su rostro estaba desfigurado por la rabia, irreconocible en su furia ciega. «Dante», me llamó reconociéndome, «¿has venido a regodearte en mi sufrimiento? ¡Maldito seas!». Antes de que pudiera responder, otras almas lo arrastraron bajo el agua lodosa, sus gritos se ahogaron en burbujas de odio. Mientras nos acercábamos a la ciudad de Dite, las murallas de hierro al rojo vivo se alzaban amenazantes.
Demonios nos bloquearon el paso y las furias aparecieron en lo alto de las murallas, amenazando con traer a Medusa para petrificarnos. Virgilio me cubrió los ojos con sus manos, protegiéndome de la mirada de la gorgona. En ese momento de oscuridad, escuché el batir de alas poderosas y una voz autoritaria que ordenaba a los demonios dejarnos pasar. Un mensajero celestial, susurró Virgilio. Beatriz, vela por nosotros. Cruzamos las puertas de la ciudad infernal, adentrándonos en los círculos más profundos del infierno. Sexto círculo, herejía. El sexto círculo se extendía ante nosotros como un gran cementerio. Tumbas abiertas ardían con fuego infernal y de ellas surgían los gritos agonizantes de los herejes. Aquí yacen los que negaron la inmortalidad del alma o desafiaron los dogmas de la fe, explicó Virgilio. Sus tumbas ardientes reflejan el fuego eterno al que condenaron sus almas en vida. Mientras caminábamos entre las tumbas, una voz nos llamó. Toscano, detente un momento. Me giré para ver a un hombre que se alzaba de su tumba, su cuerpo quemado, pero su mirada aún desafiante. Era Farinata, un líder militar florentino condenado por herejía. Dante Alighieri, dijo reconociéndome. ¿Qué te trae a este reino de tormento? Vengo a aprender, respondí. Dime, ¿cómo soportas este tormento? Farinata soltó una risa amarga. No hay elección, arderemos eternamente por nuestras creencias, pero incluso en este tormento mantenemos nuestra convicción. Prefiero arder por la eternidad que renunciar a lo que creo. Mientras hablaba, otra figura se alzó de una tumba cercana. Era Cavalcante de Cavalcanti, padre de mi amigo Guido. Dante, dijo con voz temblorosa, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué no está contigo? La pregunta me tomó por sorpresa. Guido quizás desdeñó este viaje, respondí con cautela. La expresión de Cavalcante se llenó de dolor. ¿Desdeñó? ¿Hablas en pasado? ¿Acaso mi hijo ya no vive? Antes de que pudiera responder, Cavalcante se hundió de nuevo en su tumba, consumido por la angustia. Farinata, ignorando el intercambio, continuó. Nuestra maldición no es solo el fuego eterno, Dante, también es saber el futuro, pero desconocer el presente. Vemos lo que vendrá, pero ignoramos lo que sucede ahora en el mundo de los vivos. Es un tormento adicional a nuestro castigo. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la fe, y cómo nuestras creencias pueden llevarnos tanto a la salvación como a la condenación. Séptimo círculo, violencia. Descendimos al séptimo círculo, dividido en 3 anillos concéntricos, cada uno destinado a un tipo diferente de violencia. El primer anillo estaba rodeado por el río Flegetonte, cuyas aguas de sangre hirviente albergaban a los violentos contra el prójimo. Tiranos, asesinos y bandidos se sumergían en el río mientras los centauros patrullaban las orillas, disparando flechas a quienes intentaban escapar. Vi a Alejandro Magno sumergido hasta las cejas, a Dionisio de Siracusa gritando de dolor y a Atila el Huno luchando contra la corriente sangrienta. «Quirón», llamó Virgilio al líder de los centauros, «necesitamos cruzar». El imponente centauro se acercó, su torso humano contrastando con su cuerpo equino. «¿Quién es este mortal que osa adentrarse en el reino de los muertos?», preguntó, apuntándome con una flecha. «Es Dante, enviado por voluntad divina», respondió Virgilio. «Déjanos pasar, pues nuestra misión es sagrada». Quirón asintió y ordenó a Neso, otro centauro, que nos llevara a través del río de sangre. Mientras cruzábamos, los gritos de los condenados me helaban la sangre. El segundo anillo era un bosque retorcido y oscuro. Los árboles de ramas negras y hojas venenosas eran en realidad las almas de los suicidas, transformadas por su violencia contra sí mismos. «Arranca una rama», me instruyó Virgilio. Con dudas, quebré una pequeña rama y, para mi horror, sangre oscura brotó de la herida y una voz agonizante gritó: «¿Por qué me hieres? ¿No tienes piedad?». Era Pierre de la Viña, un político que se había quitado la vida. En vida, explicó entre sollozos, fui fiel a mi emperador, pero las intrigas de la corte me llevaron a la desesperación.
Ahora estoy condenado a esta forma arbórea, sin poder moverme, mientras las arpías devoran eternamente mis hojas y ramas. Su historia me llenó de compasión, pero también de temor ante el castigo reservado para aquellos que renuncian al don divino de la vida. El tercer anillo era un desierto de arena ardiente, donde una lluvia de fuego caía sin cesar sobre 3 grupos de pecadores: los blasfemos, los usureros y los sodomitas. Los blasfemos yacían boca arriba, desafiando al cielo incluso en su tormento. Entre ellos vi a Capaneo, el guerrero que desafió a Zeus, gritando maldiciones contra los dioses a pesar del fuego que lo consumía. Los usureros se sentaban acurrucados con bolsas de dinero colgando de sus cuellos, símbolo de su pecado. El fuego los quemaba implacablemente, pero aún así se aferraban a sus riquezas mal habidas. Los sodomitas corrían sin descanso por la arena ardiente, condenados a un movimiento perpetuo. Entre ellos reconocí a mi antiguo mentor, Brunetto Latini. «Maestro Brunetto», exclamé con sorpresa y dolor al verlo en tal estado. Se detuvo brevemente, su rostro una máscara de agonía y vergüenza. «Ah, Dante, mi querido alumno, ¿qué te trae a este reino de tormento?» «Estoy en un viaje de conocimiento y redención», respondí. «Pero, maestro, ¿cómo es posible que estéis aquí?» Brunetto sonrió con tristeza. «Los caminos del pecado son misteriosos, Dante. Mis enseñanzas pueden haber sido nobles, pero mis acciones me condenaron. Recuerda siempre, querido alumno, que no son nuestras palabras, sino nuestros actos los que definen nuestro destino». Antes de que pudiera decir más, un nuevo grupo de condenados se acercaba y Brunetto tuvo que reanudar su carrera interminable. «Cuídate, Dante», gritó mientras se alejaba, «y que tu obra perdure más que la mía». Sus palabras me persiguieron mientras continuábamos nuestro descenso, recordándome la fragilidad de la virtud y la facilidad con la que podemos caer en el pecado. Octavo círculo, fraude. El descenso al octavo círculo fue vertiginoso. Nos encontramos en Malevolge, un lugar de oscuridad y desesperación dividido en 10 fosas concéntricas, cada una destinada a un tipo diferente de fraude. La primera fosa albergaba a los seductores y proxenetas que corrían en filas opuestas, azotados sin piedad por demonios cornudos. Reconocí a Jasón, el líder de los argonautas, condenado por abandonar a Medea e Hipólita. «Mira cómo sufren los que comerciaron con el amor», exclamó Virgilio. «Sus engaños en vida se transforman ahora en un tormento eterno». En la segunda fosa, los aduladores se ahogaban en un río de excrementos humanos, un reflejo grotesco de las falsas alabanzas que prodigaron en vida. «Alessio Interminedi», grité, reconociendo a un luqués famoso por su adulación. «¿Es este el precio de tu zalamería?» Alessio, apenas visible entre la inmundicia, respondió entre arcadas. «Sí, Dante, aquí terminan las dulces palabras y los falsos elogios. Cada mentira, cada exageración se convierte en este fango que nos ahoga eternamente». La tercera fosa contenía a los simoníacos, aquellos que comerciaron con cosas sagradas. Estaban enterrados cabeza abajo en agujeros, con las plantas de los pies en llamas. El Papa Nicolás III, uno de los más infames, gritaba de dolor, su rostro una máscara de sufrimiento eterno. La cuarta fosa albergaba a los adivinos y astrólogos que caminaban con sus cabezas torcidas hacia atrás, condenados a mirar eternamente hacia atrás por haber intentado ver el futuro. La quinta fosa era un lago de brea hirviente donde los estafadores políticos eran sumergidos por demonios armados con garfios. El hedor era insoportable y los gritos de los condenados resonaban en el aire viciado. «¡Cuidado!», gritó Virgilio, tirando de mí hacia atrás justo cuando un demonio pasaba volando, llevando a un pecador para sumergirlo en la brea. En la sexta fosa, los hipócritas caminaban pesadamente, vistiendo capas de plomo dorado por fuera. Entre ellos, vi a Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús, crucificado en el suelo, pisoteado eternamente por los demás hipócritas. La séptima fosa estaba llena de ladrones, constantemente mordidos por serpientes venenosas. Ante mis ojos,
vi cómo un ladrón era picado y se convertía en cenizas, solo para resurgir y sufrir el mismo destino una y otra vez. En la octava fosa, las llamas envolvían a los consejeros fraudulentos. Reconocí la voz de Ulises, el héroe griego, narrando su último viaje y cómo su sed de conocimiento lo llevó más allá de los límites permitidos, resultando en su perdición. La novena fosa albergaba a los sembradores de discordia, cuyos cuerpos mutilados de formas horribles reflejaban el daño que causaron. Vi a Mahoma con el torso abierto y a Bertrand de Born llevando su propia cabeza como una linterna, castigados por dividir lo que debía estar unido. Finalmente, en la décima fosa, los falsificadores sufrían enfermedades repugnantes. Alquimistas cubiertos de lepra, falsificadores de personas que se atacaban entre sí en un frenesí rabioso, y mentirosos consumidos por fiebres delirantes. Cada fosa de Malevolge era un nuevo horror, una lección sobre las consecuencias del engaño y la traición. El fraude en todas sus formas se revelaba como uno de los pecados más graves, merecedor de los castigos más creativos y crueles del infierno. Noveno círculo, traición. Finalmente llegamos al noveno y último círculo del infierno, el lugar reservado para el peor de los pecados, la traición. Un frío intenso nos recibió, tan gélido que sentí como si mi sangre se congelara en mis venas. «Este es Cocito», explicó Virgilio, «el lago helado de los traidores». El círculo estaba dividido en 4 zonas concéntricas, cada una para un tipo diferente de traición. La primera zona, Caína, nombrada por el bíblico Caín, albergaba a los traidores a la familia. Los condenados estaban congelados hasta el cuello en el hielo, sus rostros azules por el frío, las lágrimas congelándose en sus ojos. «Mira», exclamó Virgilio, señalando a 2 figuras cercanas. «Son Alessandro y Napoleone degli Alberti, hermanos que se mataron mutuamente por una herencia». Los 2 hermanos estaban tan cerca que sus cabellos se entremezclaban, condenados a una proximidad eterna con aquel a quien traicionaron. En la segunda zona, Antenora, destinada a los traidores a la patria y al partido político, las almas estaban sumergidas hasta la cabeza. Entre ellos reconocí a Bocca degli Abati, el traidor que causó la derrota de los güelfos en la batalla de Montaperti. Cuando intenté arrancarle algunos cabellos para que revelara su identidad, gritó de dolor: «¿Por qué me arrancas el pelo? ¿No te basta con pisotearme en este hielo?» «Dime tu nombre, traidor», exigí, «o te arrancaré todos los cabellos de la cabeza». «Aunque me dejes calvo», respondió con amargura, «no te diré quién soy ni por qué estoy aquí». Su obstinación, incluso en el castigo eterno, me impresionó y repugnó a partes iguales. La tercera zona, Ptolomea, albergaba a los traidores a sus huéspedes. Aquí, las almas estaban completamente sumergidas en el hielo, con solo sus rostros visibles, sus lágrimas congelándose en sus ojos, formando viseras de hielo. Fray Alberigo, un hombre que había asesinado a sus invitados durante un banquete, me llamó: «Dante, por favor, quítame estas costras de hielo de los ojos para que pueda llorar un poco». Prometí hacerlo si me contaba su historia. Me explicó cómo había traicionado y asesinado a sus propios familiares durante una cena de reconciliación, utilizando la frase «traigan la fruta» como señal para el ataque. Pero añadió, para mi horror: «Lo peor es que a veces nuestras almas caen aquí incluso antes de que nuestros cuerpos mueran en la tierra. Un demonio ocupa nuestro cuerpo mientras nosotros sufrimos aquí abajo». Sus palabras me helaron más que el frío de Cocito, haciéndome reflexionar sobre la gravedad de la traición y cómo puede condenar un alma incluso antes de la muerte física. Finalmente llegamos a Judeca, la zona más profunda del infierno, nombrada por Judas Iscariote. Aquí, los traidores a sus benefactores y maestros estaban completamente sumergidos en el hielo, visibles pero inaccesibles, en posturas retorcidas de agonía. Y allí, en el centro mismo del infierno, vimos a Lucifer, el traidor supremo. Era una visión que desafiaba toda descripción.
un monstruo colosal con 3 rostros en una sola cabeza, cada uno de un color diferente. 6 alas de murciélago se agitaban constantemente, creando los vientos helados que mantenían congelado a Cocito. En cada una de sus 3 bocas, Lucifer masticaba eternamente a un traidor. Judas Iscariote en la boca central y Bruto y Casio, los asesinos de Julio César, en las otras 2. «He aquí», dijo Virgilio con voz solemne, «el origen de todo mal, el ángel que se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo. Su traición fue la primera y la más grande, y por ello sufre el castigo más severo en el punto más bajo de la creación. Observé horrorizado como las lágrimas y la baba sangrienta goteaban de los 3 rostros de Lucifer, mezclándose con el hielo a sus pies. El batir de sus alas creaba un viento helado que penetraba hasta los huesos, un recordatorio constante del frío espiritual que la traición trae al alma. «Es hora de partir», dijo Virgilio. «Hemos visto todo lo que hay que ver en el reino del pecado y el castigo». Con esas palabras, mi guía me tomó en sus brazos y con gran esfuerzo comenzó a escalar el cuerpo peludo de Lucifer. Cuando llegamos a su cadera, en el centro exacto de la tierra, Virgilio se volteó y de repente estábamos ascendiendo. «Mantén tu agarre firme», me advirtió, «pues ahora dejamos atrás el reino de la oscuridad y comenzamos nuestro ascenso hacia la luz». Mientras subíamos, sentí como el peso de todo lo que había visto y aprendido en el infierno me oprimía. Cada círculo, cada castigo, cada alma condenada era una lección sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. La justicia divina, implacable y perfecta, se había revelado ante mis ojos en toda su terrible gloria. Pero también sentí una chispa de esperanza. Si existía un lugar de castigo tan elaborado y justo, ¿no debía existir también un reino de recompensa y beatitud? Con ese pensamiento, me aferré a Virgilio mientras continuábamos nuestro ascenso, dejando atrás el frío del infierno y avanzando hacia la luz del purgatorio. Así concluye nuestro viaje por los 9 círculos del infierno, una odisea de horror, aprendizaje y reflexión. Cada paso en este reino de oscuridad ha sido una lección sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Que este viaje sirva de advertencia y guía para todos aquellos que buscan el camino de la virtud y la redención. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más exploraciones de los reinos del más allá y otros temas fascinantes. Nos vemos en el próximo episodio.